Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Revista de Medio Oriente, el programa que nos acerca más a Gabriel para hablar de la actualidad y de los medios de comunicación. Hola, Masa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, vamos a seguir comentando noticias que se presentan en los medios de comunicación en español. En este caso, hablas de Europa Press en su cobertura de un atentado que se produjo recientemente en Jerusalén. Sí, que se cobró la vida del terrorista que estaba atentando y que ha habido hay un debate porque los policías dispararon al terrorista una vez que estaba en el suelo. Policías dicen que estaban ellos en riesgo, que quería atacar. En fin, hay una serie ahí de debate ético acerca de si los policías actuaron bien o no, etcétera. Pero bueno, independientemente de ese debate, quiero hablar de la cobertura. Europa Press la mayor parte de los medios hacían eco de esa noticia. Una cosa que me llamaba mucho la atención antes de entrar en Europa Press es cómo hablaban, y yo pido a nuestros oyentes que hagan un ejercicio de imaginación. La mayoría de los medios decían: muere un palestino tras apuñalar a un judío ultraortodoxo en Jerusalén. Un ultraortodoxo. Hay destacar a qué facción, digamos, sociológica pertenecía el joven de 20 años. O pertenece. La pregunta es: ¿sería lo mismo si dijeran muere un palestino tras apuñalar a un civil en Jerusalén? ¿Tendríamos exactamente la misma sensación? No deja de ser un civil de 20 años. Es decir, ¿en qué medida la necesidad imperiosa de poner en etiquetas, que de algún modo, pues en esta especie de costumbre de rabia antisemita, como que te distancia, ¿no? Uno no es un ultraortodoxo y dice, pues apuñalaron a un ultraortodoxo. Y esto es una reflexión que hago, básicamente. Yo no sé si tú te sentirías igual, porque además tiene algo que lo saco a colación con algo que es muy interesante, que a una pequeño paréntesis. Durante mucho tiempo aquí en Estados Unidos, incluso en las calles de Nueva York, ha habido ataques a colectivos, a judíos ortodoxos, o sea, digamos, el judío evidentemente judío, el que se nota en su vestir, su vestimenta, su forma de caminar por la calle. Aquí en Nueva York, sobre todo, ha habido muchos ataques, golpes, hay imágenes, humillaciones, vejaciones, una cosa francamente horrible. Y una de las cosas que se comentó bastante es que llamaba muy poco la atención, indignaba poco, porque el judío laico, no todos evidentemente, pero en una gran cantidad de ellos, no se sentían identificados, no veían ese ataque a los ultraortodoxos como algo que les pudiera pasar a sí mismos. Entonces, ha habido muchísimo escrito al respecto. Y ahora yo estaba planteando, obviamente no con el judío laico, pero en general, en la medida que el atacado es un judío ultraortodoxo, lo hace como, digamos, amortiza el crimen, o amortiza no es la palabra, no me sale, suaviza el crimen. No, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esto es una mera reflexión. La mayoría de los medios en español han apuntado a destacar en titulares, y lo primero, que el joven es un ultraortodoxo. Y ahora ya sí vuelvo a la cobertura, lo que te decía de Europa Press. Europa Press, lo más interesante para mí es que el titular decía: el gobierno israelí defiende la actuación de los policías que mataron a un palestino desarmado. Claro, es posible que el suelo no tuviera el arma una vez que... pero cuando te lo plantean así, te da la impresión de que la policía, de que los israelíes dicen: qué bien, mataron a un palestino cualquiera que pasaba por la calle desarmado. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de un palestino que, aparte de haber declarado que iba a cometer un atentado, etcétera, que ya creo que ya había estado en la cárcel, si no me equivoco, viene con un cuchillo, apuñala a un civil, intenta apuñalar a un policía y ahí lo abaten. Entonces, y luego ya viene todo el debate si lo tenían que haber disparado más o menos. Pero el titular de Europa Press es de una
terrible sesgo. Además es que en el primer el primer párrafo ya dicen que el palestino iba armado o que había acuchillado, con lo cual que me digan a mí cómo se acuchilla sin cuchillo. Es absurdo, pero bueno, es lo que queda en el titular, ¿no? Que el gobierno defiende la actuación de policías que mataron a un palestino desarmado. Quería destacar de esta información. Uh-huh. Otra cosa que quería destacar también así, hablan de la colaboradora española que ha sido condenada y dicen muchos de los medios por colaborar con una organización considerada ilegal por Israel. Y claro que es considerada ilegal por Israel. Se juzga en Israel. Son las reglas y las leyes israelíes las que se aplican. No entiendo muy bien, pues a lo mejor pueden decir ilegal en Israel, pero considerada ilegal por Israel es darle también una especie de punto de vista como si fuera algo subjetivo. Son las leyes israelíes las que han decretado que estas organizaciones son ilegales. Puede gustar o no, pero o sea, considerada ilegal por Israel. ¿Y dónde tienen que ser consideradas ilegales para que se aplique la ley israelí? Esto otra cosita que quería comentar y terminar con nuestros amigos del País. Un artículo que es encomiable el esfuerzo que hacen en tirar abajo toda posible credibilidad que les quedara. Israel digitaliza la ocupación palestina, o sea, ya se sacan la ocupación digital, ¿no? Una especie de nuevo invento del país. Bueno, un artículo eterno donde obviamente Israel todo lo hace mal, pero a mí lo que me parece interesante es que hablamos de 1.600 palabras. De 1.600 palabras, tan solo hay 51 para dar la versión israelí. Y ni siquiera es que se la haya buscado el periodista, es que la sacan del Washington Post. Claro, es un trabajo muy dudoso. O sea, si en cuanto a periodismo se habla, si la idea es recopiar o ser cadena de transmisión de lo que digan ONGs, pues claro, tienes todo B'Tselem, etcétera, pues está bien, pero entonces no lo llaméis periodismo. Pues, no sé, es como, no sé, es un trabajo de una falta de cuidado, un completo desconocimiento del país del que supuestamente tienen que hablar. En fin, que estas son algunas de las pequeñas reflexiones que quería traer hoy aquí para los oyentes de Radio Sefarad. Muy bien, Masha, pues gracias por compartirlas con ellos aquí en tu casa, en Radio Sefarad, en este programa Revista de Medio Oriente, que cada semana vuelve con estos análisis de los medios de comunicación que haces aquí en este programa. Antes de despedirnos, vamos a recomendar también y a mencionar la web, que hace tiempo que no lo hacemos, de revista, la web revistamo.org. Gracias, Masha. De nada, una cosita antes, perdóname, antes de irnos, que quiero agradecer a Begoña, que nos escribió un email hablando de por dónde van probablemente los nuevos ataques a Israel. Hablaba del País, que tiene que ver con la vinculación en alguna prensa ideológicamente cercana a los saharauis, digamos que identificar al pueblo saharaui con el pueblo palestino y que muy probablemente va a venir por ahí. Es muy interesante y efectivamente hemos visto que van apuntando algunos movimientos por ahí, sobre todo ahora a raíz de la cercanía entre Marruecos e Israel y el distanciamiento entre España y Marruecos. Así que nada, quería agradecer a Begoña y vamos a estar muy pendientes. Y gracias, Alejandro, gracias a Radio Sefarad y hasta la semana que viene. Muy bien, Masha, pues así cerramos el programa de hoy, Revista de Medio Oriente. Gracias a ti y hasta la próxima.